Ok, regresamos a nuestro ejercicio en el que lo que vamos a hablar ahora es justamente de los desplazamientos incompatibles. En principio, esta figura, esta estructura, evaluamos, vimos que en términos de grados de libertad, restricciones, en principio tenemos el número justamente necesario, el mismo número de restricciones que grados de libertad que corresponden a 4 barras, lo que apuntaría a que es un sistema isostático. ¿Okay? En nuestro sistema, entonces, el paso siguiente sería verificar el tema de los centros de rotación. Y bueno, vamos a hacer nuestro ejercicio efectivamente en esos términos. Vamos a hacer nuestro análisis de centro de rotación y vamos a ver entonces qué vamos teniendo por ahí. En principio, decimos que vamos a empezar por esta restricción que es como la más contundente y simplemente nos dice que O3 está en este nodo. ¿Ok? Bueno, nodo como término de apoyo, pero la barra, vamos a entender que aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 barras. ¿Ok? Vamos a saltarnos estos apoyos en términos de que no son interrupciones. Digamos, pudiéramos decir que de aquí a aquí es una barra, de aquí a aquí es otra, 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 otra y otra. O sea, pudiéramos inventarnos que en vez de 4 barras tenemos 7. Pero entonces el análisis de grado de libertad también tendríamos que considerar aquí unos empotramientos internos. La cosa es que al final igual nos iba a dar que es un sistema que donde tenemos el mismo número de grados de libertad que de restricciones, con lo que el grado de libertad sueltos, ¿no? O sea, el 7 por 3, 21 grados de libertad y el número de restricciones también nos aumentaría 21 y daría que nuestros grados de libertad del sistema es 0, o sea que sería un sistema aparentemente isostático. Bueno, pero vamos a ir a trabajar un poquito menos, lo vemos así como 4 barras. Entonces decimos, ok, aquí tenemos O3. Si este es partiendo de eso, que digamos que no tiene ya ninguna discusión, entonces este nodo pudiera estarse moviendo verticalmente. Podemos hablar de este otro extremo que puede ser exactamente lo mismo, ¿no? Como que tenemos un columpio allí, donde la barra puede estar recién rotando en torno al punto 3, perdón, a este O3, puede hacer esto, puede hacer esto. Ajá. Vamos ahora con las implicaciones, vámonos por la barra 4, donde también tenemos a alguien que nos da información. Por el lado 2, tendríamos como que ver qué pasa por aquí, pero bueno, como aquí hay restricción, nos da información más fácil. Vamos a irnos por ese lado entonces. Este rodillo lo que nos dice es que este punto puede desplazarse verticalmente, ¿ok? Y consecuentemente tenemos que el centro de rotación para la barra 4 debe estar en alguna parte en esta línea. Entonces al final. Okay. O4 debe estar en alguna parte en esa línea. ¿Ok? Pero resulta que este nodo también pertenece a la barra 4 y puede también aquí desplazarse de esta manera. Entonces también en una perpendicular a este nodo, en alguna parte allí, tenemos que debe estar O4. Con estas dos condiciones, simplemente lo que nos está diciendo, ok, O4 está en el infinito, por algún lado hacia la izquierda o hacia la derecha, lo que quiere decir que efectivamente ya, por lo que hemos visto hasta ahora, puede desplazarse verticalmente. ¿Okay? Digamos que por ahora tenemos que este O3, digamos, es efectivo. Este O3 por ahora está
funcionando, o sea, por ahora todo nos dice que todo apunta a ser un mecanismo, eh, y vamos a continuar con nuestro análisis. Pues. Estamos planteando que esta barra se puede estar desplazando verticalmente, entonces este nodo, que también pertenece a esa barra, puede estarse desplazando también verticalmente. ¿Ok? Pero ahora este nodo es parte de la barra 1. Eso apunta hacia que perpendicular a ella, en alguna parte en esta línea, debe estar también O1. O1. Ya, digamos que es redundante decir que también en esa línea está O4, porque no contradice para nada esto y termina apuntando a lo mismo, ¿no? Ahora, una posibilidad de desplazamiento nos la da también este apoyo. Cuando venimos allí al apoyo, entonces decimos, bueno, la barra 1 también puede desplazarse, o sea, mejor dicho, por esta vinculación, este punto de la barra 1 puede desplazarse horizontalmente. Como es un rodillo, entonces, bueno, decimos que perpendicular a este posible desplazamiento tiene que estar su radio, perdón, su centro de rotación en alguna parte de esta línea, debe estar entonces O1. ¿Ok? Ahora, es posible compatibilizar digamos, esta condición que encontramos antes con esta que está aquí. Algo que haga compatible estos dos posibles desplazamientos de la barra 1. Y la respuesta es obvia, que aquí, en este nodo, hay coincidencia y ahí entonces puede estar nuestro O1. ¿Sí? Y bueno, ahora tendremos que ver qué pasa si terminamos nuestro circuito por acá. Entonces vamos a continuar haciendo nuestro recorrido. Ahora, si este es nuestro O1, este nodo, visto desde la barra 1, se puede desplazar perpendicular al radio que une ese centro instantáneo de rotación con ese punto. Este es nuestro radio perpendicular aquí. Tenemos el posible desplazamiento de este nodo sobre la base de todo lo que hemos venido viendo hasta acá. Pero también entonces, esto que nos dice, que bueno, que la barra 2, este nodo, que puede desplazarse verticalmente, entonces tiene su centro de rotación en alguna parte perpendicular a esto por aquí. Entonces, O2 está en alguna parte en esta línea que habíamos dibujado antes para O1. ¿Ok? Bueno, no lo habíamos escrito por aquí, pero este extremo que está aquí también nos decía que desde que este extremo puede desplazarse verticalmente, entonces también está asociado a la barra 2. Con lo que aquí donde decíamos que debía estar O4, también debía estar O2 en alguna parte y O. Hay que tener cuidado de no confundirse de que al decir que en esta línea están O2 y están O4, pero no necesariamente tienen que ser el mismo punto. ¿Ok? Fíjense que aquí también podríamos decir, aquí estaban O1 y también O2. O1 y también O2. Pero vamos a ver en definitiva que O1 ya lo encontramos, pero ese no quiere decir que sea el nodo, el centro de rotación también de O2. Solamente teníamos una condición aquí, pero aquí abajo tenemos esta otra. Hacia lo que apunta es otra vez a que horizontalmente O1 también está en el infinito en este sentido. Lo que vemos aquí efectivamente hay una compatibilidad entre este desplazamiento en este extremo y este, o sea, esta barra puede subir o bajar, ¿ok?
trasladarse, más no rotar, puesto que el radio respecto a su centro de rotación es infinito, y ya cerramos el circuito, ya no podemos tener más información aquí de esto. Pero en definitiva, ¿qué tenemos? ¿No? Que cada barra tiene efectivamente un único centro de rotación. Aquí tenemos el de O3, el de O4 está en el infinito, el de O1 está en el infinito también horizontalmente. Perdón, el de O, aquí me equivoqué, este es O2. Aquí es O2. ¿Okay? O2 entonces está en el infinito y O1 está aquí en este punto. Dicho eso, la conclusión con lo que hemos visto hasta ahora es que este es un mecanismo. Pero aquí viene la última condición de nuestro análisis, que es que los desplazamientos tienen que ser compatibles. ¿Okay? Y ese análisis, como les decía antes, solamente lo tenemos que verificar para cadenas cerradas. Y la otra condición es que si en nuestro sistema, pues, lógicamente, si en nuestro sistema hubiésemos obtenido más de un centro de rotación para todas y cada una de las barras, bueno, entonces ya era estable sencillamente y no tendríamos que verificar esas compatibilidades de desplazamiento, porque al ser estable per se, ya sabíamos que no podían haber los desplazamientos. Aquí, como si tenemos un centro de rotación por cada barra, estamos diciendo hay posibilidad de desplazamiento, de que viéndolo como mecanismo. Pero ahora entonces efectivamente lo que nos queda es justamente hacer ese análisis a ver si hay compatibilidad entre esos posibles desplazamientos. Voy a borrar todo lo que está aquí, pero solo me interesa que nos quedemos, dejemos bien claro en mente que aquí en este apoyo está el centro de rotación para la barra 3, aquí está el de la barra 1 y que el de la barra 2 y el de la barra 4 están en el infinito horizontalmente, o sea que ellas pueden desplazarse verticalmente ambas barras. ¿Okay? Entonces borro todos los dibujos y vamos a proceder con el análisis. Voy a escribir por aquí dos cositas. Vamos a ponerlo aquí medio psicodélico. Por 3, por 1. Y vamos a poner por acá. 1, 2 y voy a escribirlos realmente. Y O4 está en el infinito en este sentido. O sea que estas barras tienen posibilidad de desplazar más, de desplazarse verticalmente. Ok. Nuevamente, bueno, ahora podemos arrancar el análisis por cualquier parte, pero vamos a volverlo a iniciar por la barra 3 que comenzamos antes de la misma manera. ¿No? Nuestra barra 3 decimos que puede rotar alrededor de su centro de rotación. Entonces digamos que esa rotación sea esto que está aquí. ¿Ok? Esa fue nuestra rotación allí. Y vamos a decir que esa rotación digamos aquí hay un cierto ángulo que llamemos alfa, que es igualito que este ángulo que está aquí, que es alfa. ¿Okay? Como estamos hablando de desplazamientos muy pequeños, esta distancia que está aquí la podemos decir, estrictamente hablando, sería
Así aquí hablamos de que son 4 metros. Esto está en la mitad, estamos hablando de 2 metros por acá, 2 metros por acá. Entonces podemos decir, bueno, que digamos que nuestra barra mide 2 metros y entonces, como estamos hablando de lo muy pequeño, decimos que la tangente del ángulo es similar al ángulo, en definitiva. Aquí tendríamos un desplazamiento de 2, o sea, la longitud por el ángulo. Tendríamos un desplazamiento de 2 alfa. Y aquí también tendríamos exactamente lo mismo. ¿Ok? 2 por alfa. ¿Ok? Esta barra, como solo se... Un segundo. Como esa barra únicamente se tiene traslación, no tiene rotación, entonces esa barra simplemente pasa... gorrita. Esa barra pasa a ser, perdón, desciende, porque se ve menos horrible, sí, perdón. Esa barra, pues señor, aquí está. Esa barra está moviéndose algo así. ¿Okay? Y digamos que aquí es, ok. Uh, ahí está la rótula. Vamos a dibujar la rótula parecida. Ok, esta es la rótula. Cuando tenemos eso, entonces ya tenemos nuestra barra desplazada y entonces ahora decimos, ok, esta barra, ahora la barra 1 que parte de aquí, pasa por ese centro de rotación y llega hasta aquí. ¿Okay? Vamos a volver a dibujar esto. Aquí tenemos que hay un desplazamiento, que es este de la barra de aquí, que decimos que decimos que es 2 alfa. Vamos a hacer mejorcito. 2 alfa. Pero ahora digo 2 alfa porque era este valor de acá, ¿no? Si este es 2 alfa, ¿ok? Este ángulo que está aquí, ¿cuánto vale? Realmente, digamos que es beta. ¿Okay? Si esto es beta, esto que está aquí, este 2 alfa, que sabemos que su desplazamiento también debería ser igual a 1 por beta. ¿Ok? Y entonces aquí tenemos nuestro mismo ángulo beta. ¿Ok? Y si ese es beta, no es este desplazamiento de aquí, sería 3 veces beta, ¿cierto? Pero 3 veces beta en función de alfa, pues trata de ser consistente con los alfas de los cuales arrancamos. Si un beta, ahora esto lo tenemos multiplicado por 3, entonces aquí sería igual a 6 alfa. ¿Ok? Simplemente 3 beta, porque tenemos aquí nuestro 3, nuestro radio, por el ángulo, 3 beta. Sustituyendo aquí, tenemos este equivalente. ¿Y ahora qué pasa hacia acá abajo?
tenemos nuestro nodo aquí, tenemos nuestro nodo aquí, y resulta ser que si hablamos de unir este nodo con este nodo, ¿okay? Aquí nos dice que el desplazamiento hacia arriba de este extremo del nodo fue de 2 alfa, mientras que aquí tenemos un desplazamiento de 6 alfa. Nuestra barra mide 5. Para poderse desplazar aquí distinto de lo de acá, nuestra barra tiene que alargarse, y estamos siempre hablando de que estamos con elementos infinitamente rígidos. ¿Okay? Entonces, esta condición de acá, no es compatible con esta condición de acá. Entonces, eso se traduce en una incompatibilidad en cuanto a los desplazamientos. ¿Ok? Esa incompatibilidad lo que nos dice es que efectivamente si esta estructura de alguna manera trata de desplazarse, este elemento trata de rotar, a final de cuentas va a haber un intento de cambio de longitud que no es posible, dado que estamos considerando para todo nuestro análisis es una estructura con elementos infinitamente rígidos. ¿Okay? Entonces, esta verificación hay que hacerla en los casos que, digamos, que se preste, digamos, a dudas. Hay cosas que son obvias que no hay que hacerlas. Por ejemplo, si tenemos un triángulo, en vez de un cuadrilátero como estaba aquí, un triángulo sabemos que intrínsecamente, un triángulo articulado en sus extremos, es intrínsecamente isostático. Y si más allá que las rótulas es empotrado en sus extremos, también es... Profe, una pregunta. Dígame. ¿De dónde sale el 6 alfa? 6 alfa, ok, volvemos allí. Estamos claros con que este desplazamiento de aquí es 2 alfa, porque es lo mismo que se desplaza. Aquí bajó, la barra es rígida y no se alarga, entonces aquí tiene que bajar 2 alfa, ¿cierto? Sí. Ok. De la barra 1 decimos también que este es su centro de rotación, ¿verdad? Que está a 1 metro de distancia del nodo de esta rótula, ¿okay? De la articulación entre las dos barras. ¿Okay? No sabemos en principio cuánto es este ángulo en que varió. Entonces por eso dijimos, bueno, ese ángulo es beta. No, sabemos que no es el mismo que alfa. Hasta gráficamente se ve que este es un ángulo más suave que este, ¿no? Entonces, sabiendo que tenemos a este ángulo, lo llamamos beta, y que este desplazamiento, que este cateto, digamos de aquí, es 2 alfa, dado que es el mismo desplazamiento que tiene la parte inferior de la barra, nosotros decimos ahora, bueno, conociendo un ángulo y conociendo el radio, ¿okay? ¿Cuánto mide la tangente acá? O digamos la longitud cuando son infinitamente pequeñas las dimensiones. Sería esta longitud por el ángulo. ¿Okay? Esta longitud es 1, por el ángulo es beta. Esa longitud 1 por el ángulo que es beta. Pero sabemos que eso es igual a 2 alfa que tenemos acá. ¿Esa parte está clara? Sí. Ok, entonces aquí tenemos una equivalencia entre beta y alfa. O sea, quiere decir un beta es igual a 2 alfa. Cuando entonces hicimos rotar nuestra barra con este desplazamiento 2 alfa por acá, con este centro de rotación, evidentemente ella en el otro extremo, dado que está más lejos el nodo, su desplazamiento es mucho mayor, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto mide este desplazamiento? Como aquí primero llamamos a esto beta, ¿ok? Entonces decimos, bueno, beta, el ángulo por la distancia, 3, esa es esta dimensión que tenemos aquí, 3 beta. Pero también habíamos dicho que este ángulo era igual a 2 alfa, ¿verdad? Lo acabamos de decir por acá. Entonces también podemos decir que esta distancia es el ángulo, que ahora es 2 alfa, multiplicado por 3. 2 alfa por 3 es nuestro 6 alfa. ¿Ok?
Ok. Este número de acá, entonces es este número de acá. ¿Sí? Y cerrando otra vez con lo mismo que ya dijimos antes. Si este extremo de la barra 2 se desplazó 2 alfa y este se desplazó 6 alfa, eso no es posible en una condición de barras infinitamente rígidas. ¿Okay? Entonces hay una incompatibilidad en los desplazamientos. A final de cuentas, eso lo que significa es que para resolver nuestro sistema tenemos que considerar la elasticidad en este elemento. ¿Okay? Pero en términos de todo lo que ha sido estas 2 semanas, que es digamos, identificar estructuras isostáticas, hiperestáticas y mecanismos, eso es lo que ya, digamos, comprobamos aquí. Esto, a pesar de que tenía un único centro de rotación para cada una de las 4 barras, ¿eh? Y eso nos decía que era un mecanismo, cuando tratamos de mover, de hacer los desplazamientos articulando en ese mecanismo, estamos encontrando que hay una incompatibilidad en los desplazamientos. En definitiva dice, tenemos la condición de centro de rotación que nos dice que es mecanismo, pero no es posible que se muevan de esa manera. En definitiva, no es un mecanismo y bueno, es una estructura estable. ¿Ok? Siendo estable, en principio, bajo estas condiciones, si aquí tuviésemos cargas aplicadas, entonces pudiésemos utilizar nuestras ecuaciones de sumatorias fuerzas verticales y momentos para determinar reacciones en los distintos apoyos y en cada una de las barras inclusive. ¿Ok? ¿Queda claro el punto? Profesor, una pregunta. Dígame. Usted dijo que este tipo de análisis se hace solo para estructuras cerradas. Sí. ¿Por qué no se hace para estructuras abiertas? Y en estructuras abiertas, fíjese que aquí lo que llegamos es a una incompatibilidad en deformación de alguna barra. ¿Ok? Porque por un camino nos da una cosa y por el otro camino nos da otra. Entonces tenemos que lograr hacer ese recorrido completo, cerrar el circuito. Y eso lo podemos hacer solamente en cadenas cerradas. ¿Ok? En Ok, cadenas ok. abiertas vamos de tierra a tierra o de un extremo o de un punto de barra a otro punto de barra. Entonces no vamos a encontrar nunca una contradicción en ese sentido. ¿Ok? Perfecto, gracias. Ok. Bueno, Profe, una pregunta. dígame. ¿Sabe que nosotros comenzamos por la articulación, Ajá, aquí abajo el 3. haciendo el análisis? Sí, Pero es posible de que comience por otro lado. sí, perfectamente. Ejemplo, en todo caso, en la barra 4, Ajá. la parte... Voy a borrar esto y vamos a hacerlo un momentico muy rápido porque ya se nos está acabando el tiempo. ¿Okay? Si lo hacemos en la barra 4. Ajá, la parte superior, el nodo de arriba. Lo que pasa es que, ajá, Es posible que se mueva horizontalmente recuerde y una cosa, habíamos dicho que la barra 4 solo se podía sí, desplazar en estos términos, ¿verdad? Entonces, si sí. quiere empezar por aquí arriba, bueno, podemos desplazar el nodo hacia acá arriba o hacia acá abajo. Usted escoge. Ah, pero no es posible que se mueva horizontalmente. No, porque fíjese que habíamos dicho que O4, ¿dónde estaba O4? En el infinito horizontalmente. Y eso quiere decir que esta barra solo se puede desplazar, cualquier punto de esta barra solo se puede desplazar verticalmente. Sí, pero en el rodillo que está arriba Ajá, indica que la barra 1 se puede desplazar horizontalmente. pues fíjese que no, porque habíamos dicho que O1 estaba aquí, ese fue nuestro análisis. Y si O1 estaba allí, la barra solo puede, alrededor de este punto, solo puede rotar. O sea, esa barra puede hacer esto, Ah, puede ok, hacer ya. esto, pero no puede desplazarse horizontalmente. Vale, gracias.
Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Me escucha? ¿Sí? Profe, yo tengo una duda en cuanto a lo que estaba escrito antes de que borrara todo. La relación de 2 alfa es igual a deformaciones en la barra, ¿no? La suponemos de un lado para evitar deformaciones en una barra y analizamos del otro. Al comienzo no le entendí bien. Me- Ahí me escucha, profe, me escucha. ¿Sí? Ajá, exactamente. A la izquierda le estaba preguntando sobre la relación de un beta es igual a 2 alfa. Esa Ajá. relación nosotros la establecemos para evitar deformaciones en la barra que tenemos a nuestra izquierda. O Sí, sea, exact- la fijamos para evitar la deformación en la barra y analizamos el otro extremo, exactamente. a ver si es compatible o no. Exactamente. Esta, Perfecto. co- Y si esta yo lo hubiese condición, hecho, perdón un dígame. segundito. Esta condición de desplazamiento de 2 alfa viene amarrada a esta condición que está aquí. Perfecto, profe. Y si yo lo hubiese hecho al otro extremo, el resultado hubiese sido exactamente el mismo, ¿no? No es compatible. Exactamente. Si lo hacemos por este lado, pues vamos a ver si da tiempo de hacerlo antes de que se nos corte. Si lo hacemos por este lado, aquí tendríamos, bueno, nuestro 2 alfa. Entonces este punto hubiese subido solamente 2 alfa hasta aquí. ¿Ok? 2 alfa. Y entonces nuestra rotación hubiese sido aquí menor. Bueno, hubiera llegado hasta algo aquí. Hubiese sido menor a esta que tenemos aquí. Y entonces esa menor diferencia se hubiese traducido aquí en una distancia menor, que viéndolo aquí, aquí tenía que ser 2 alfa, entonces aquí está la incompatibilidad nuevamente, que hubiésemos tenido este tamaño viéndolo desde la barra 3, pero viniendo de arriba hubiésemos tenido una distancia menor que 2 alfa. ¿Me lo agarró? Bueno, no le escucho, pero espero que haya quedado claro. Bueno, voy a parar. No, el último comentario es que con esto que estamos haciendo ahorita, efectivamente cerramos el circuito en cuanto al análisis eh, de para diferenciar mecanismos de estructuras estables, y ya entonces nos toca, digamos, o primero practicar algo en relación a esto, y bueno, pasaremos a otra pata de la mesa antes de entrar en lo que es el fuerte de nuestro método de las fuerzas. ¿Okay? Profe, Diga. una pregunta. eh, con respecto a la manera de cómo entrarle al ejercicio, ¿usted recomienda siempre comenzar por los centros instantáneos de rotación que ya tenemos, por ejemplo, o tres, que ya lo sabemos directamente sin hacer mucho análisis? Sí, Ok. efectivamente. Entonces uno comenzaría por ahí, pues ya el lado que uno elija, pues es Ajá. independiente. Ujú, sí, Ok, sí. ok, ok, gracias. Una cosa adicional, ¿no? Todo esto que vimos es, digamos, tienen que saberlo, ¿ok? Pero fíjense en lo siguiente, si nosotros tenemos, perdón, un segundo, ajá, si nosotros tenemos una estructura, por ejemplo, como esta, ¿ok? Eh, esta estructura, creo que la otra vez que la mostramos, más de uno de ustedes dijo, no, esa estructura es isostática, de entrada. ¿Sí? De hecho, para mí, y bueno, y para quienes lo vean así, esta estructura no amerita más análisis que el ver la estructura y darse cuenta de que es una estructura isostática y ya está. O sea, no tengo, si para mí es obvio, ¿ok? En este caso, si para ustedes es obvio, que es una estructura isostática, pueden, bueno, ya está, es isostática y no tienen que hacer más comprobación. ¿Estamos claros? Para una estructura como esta, que otra vez, si la vemos todo como un solo elemento, aquí tiene
esta vinculación a tierra y aquí tiene aquí restricción horizontal vertical y aquí vertical, a esta para mí, desde el punto de vista externo, viéndolo como una sola barra, también es isostática. Tiene una hiperestaticidad interna. En esta, para mí en principio, para ver, o sea, hay que hacer un pequeño análisis un poquito más allá, pero esta es isostática a final de cuentas, ¿no? Quizás esta sí amerita hacer un pequeño análisis adicional para estar seguro, porque la gracia es que si se mete, cuando entremos ya en los métodos para hacer el cálculo propiamente de las estructuras, y no hablando de esto que acabamos de hacer ahorita, todo esto de ahorita ha sido como, ok, hay algo de cálculo, pero no es cálculo, digamos, de fuerzas ni de desplazamiento, no es el cálculo tradicional de estructura, solo es una verificación previa a, ¿ok? Entonces, si esta amerita la verificación o esta amerita su verificación, hay que hacerla, porque el problema es que si no la hacemos y arrancamos con un mecanismo o arrancamos con una estructura hiperestática, con el método que vamos a ver ahorita, se nos va a trancar el serrucho en el camino y entonces, es que resulta que era un mecanismo o es que resulta que era una estructura hiperestática y no podía hacer seguir con los pasos siguientes. ¿Queda claro la razón de? Entonces, en nuestros ejercicios, yo voy a plantearles unas estructuras con unas cargas y voy a pedirle algunos desplazamientos o reacciones o alguna cosa por el estilo para aplicando nuestros métodos, lo que vamos a ver en el semestre. Entonces, en la medida que ustedes, lo primero es esa verificación para saber si es o no es isostático, hiperestático, lo que sea. Porque si no, no van a poder solucionar problemas sencillamente. ¿Okay? Bueno, déjenme parar la grabación.